Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Conéctate con AIR, nuestro programa institucional que transmitimos los miércoles y todos los sábados a las 6 de la tarde. A través de este canal les llevamos a todos los hogares información interesante, valiosa y pues en una actividad que iniciamos precisamente por el confinamiento al que nos llevó esta pandemia y que pues, ya nos ha permitido pues explorar muchos campos de la cultura, del conocimiento, temas científicos. Y bien, les recuerdo que este programa, como está siendo transmitido por Facebook Live, y comenzamos hoy con esta tarjeta de Día de Amor y Amistad, pues porque tenemos que aprovechar precisamente para compartir estos buenos sentimientos. Y les recordaba que el programa va a quedar grabado en Facebook para que lo puedan compartir con más personas y quienes ya estén ahí en la sala, darle me gusta y compartir con sus amigos para que más personas puedan disfrutar de esta información. Igualmente los invitamos a seguirnos en la página de nuestra empresa www.airgestion.com, donde van a encontrar un blog con artículos interesantes y ya los cursos virtuales que están disponibles para que ustedes los puedan disfrutar. Bien, el tema que nos convoca hoy, y le agradecemos de antemano a nuestro invitado, al padre Rodolfo Abello, que aceptara esta invitación. Vamos a hablar un poco, digamos, siguiendo la secuencia de la semana pasada sobre educación. La semana pasada tuvimos aquí a dos estudiantes, uno de pregrado en universidad y otra de un estudiante de posgrado, y estuvimos conversando con ellos en un diálogo muy chévere acerca de las oportunidades y las barreras que se presentan con este estilo de educación virtual. Y hoy el padre Rodolfo Abello, quien es sacerdote, vive en Bucaramanga y allí pues es el rector de un colegio muy importante, ya nos va a contar. Entonces hoy precisamente quisimos hablar de este tema de la educación y las realidades que enfrenta la gente en este escenario. Bienvenido, padre Rodolfo. Doctor René, qué alegría de encontrarnos en este mundo de la virtualidad. Sí, cómo no. Pues siempre comenzamos con un poquitico de la historia nuestra, caballero, de la parte, de la parte humana, de la parte de familia, y por eso quisiera que nos cuentes un poquito acerca de en qué momento tomaste esa vocación del sacerdocio y cómo llegaste al sector educativo, pues porque entendiendo que los sacerdotes tienen diferentes vocaciones, digamos, profesionales. Hombre, vea, yo soy una vocación tardía, dirían algunos. Yo empecé a pensar en vocación hacia el año, como hacia los 24, 25 años. Pero bueno, eran realidades familiares donde no se podía tomar decisiones porque había que apoyar en la casa. Pero había una pregunta de fondo y aquí la pregunta es por la felicidad. O sea, el ser humano tiene que tender a ser feliz y pues trabajar y me encantaba trabajar, producir recursos y eso, pero no era suficiente, o sea, en el corazón siempre hacía falta algo. Y ese algo lo empiezo a buscar y a descubrir que es la pregunta por la trascendentalidad, la pregunta por un amor mucho más grande, por un amor primero, y ese amor es Dios, es esa pregunta de Dios y de cómo ponerse uno al servicio de esa experiencia de Dios en nosotros y con otros, que por eso decido no solamente ser sacerdote, sino además pertenecer a una comunidad religiosa. Ahí es donde entra el marco de la Compañía de Jesús, de los jesuitas más conocidos. Y vea, yo realmente, cuando empecé a trabajar en esto, mi sueño era más la espiritualidad o la pastoral que la educación. Pero bueno, yo regreso de estudiar de España espiritualidad y un máster en acompañamiento y psicología, cuando me piden que dé un paso a dar clases en la Universidad Javeriana. Y bueno, luego de 5 años de ser profesor de la Universidad Javeriana y de estar trabajando en pastoral juvenil, creando proyectos y sobre todo el trabajo de liderazgo, me invitan a ser parte de un gran equipo como es el Colegio San Pedro Claver en Bucaramanga. Y desde ahí pues ya llevo 3 años en esta locura de ser rector de un colegio y bueno, aprendiendo realmente muchísimo, ¿no? Todos los días sobre educación. Oye, muchas gracias. Pues tengo que hacer un paréntesis para que nos aclares todos. De pronto hay gente que ya está conectada y lo sabe, pero yo no lo tengo claro. ¿Cómo es eso de ser sacerdote y de pertenecer a una comunidad religiosa? No, para el común de la gente tal vez eso no sea claro.
Claro, normalmente nosotros conocemos muchos sacerdotes que son los que pertenecen al credo diocesano, es decir, son los que están en las parroquias nuestras, son la mayoría de sacerdotes. Ellos algunos tienen algunos ámbitos de educación, como los colegios parroquiales que conocimos en algunos lugares. Pero ellos, obviamente, su gran vocación es el trabajo con la comunidad parroquial, es construir comunidades de base, hacer predicación, las Eucaristías, los sacramentos, se centran mucho en eso. Y las comunidades religiosas tienen algunos objetivos y algunos miramientos. Por ejemplo, las grandes comunidades como los dominicos se dedican a la predicación, a la intelectualidad, al estudio muy fuerte. Los franciscanos tienen un trabajo sobre todo sobre la mendicancia, sobre la parte del servicio a los pobres, a los más necesitados. No significa que no tengan universidades y colegios, pero su gran apostolado son otros. Y la Compañía de Jesús entiende la misión de la compañía mucho más diversa. Nosotros nos movemos tanto en el ámbito social, político, por ende, como en el ámbito educativo. Y en el ámbito educativo nos estamos moviendo como en tres grandes énfasis. El primer énfasis es obviamente el más conocido, que es la Universidad Javeriana, tanto de Cali como de Bucaramanga, de Bogotá, perdón, que son cerca de 26.000, 30.000 alumnos entre todos, que es un número muy grande. Y hay un grupo de 9 colegios de la red que se llama CODESI, que trabajamos en educación. Por ejemplo, el colegio en que yo estoy tiene 123 años de antigüedad. Es un colegio con mucha tradición en el país. Pero tenemos colegios mucho más mayores, como el San Bartolomé Mayor, que tiene 450 años. Ese es un colegio que inició con la historia de Colombia y ha sido muy importante. Todo el proceso de formación de líderes en algún momento y siempre ha tenido un perfil también muy, muy importante. Luego hay mucha variedad. Y también hemos tenido una opción por la educación popular muy fuerte. Y desde ahí conocemos con algo que se llama Fe y Alegría, que es el gran ponente que tenemos. Entonces, a nivel de educación nos movemos en esos tres grandes ámbitos. En educación formal, ¿sí? Porque hay otro tipo de formaciones, de cursos, de tejer, de eso, que lo utilizan mucho las congregaciones marianas, algunos institutos nuestros, que también están trabajando en la formación no formal, todo lo de pastoral juvenil, ejercicios espirituales, y que es parte también de otro tipo de formación. Muy bien. Interesante esto, ¿no? Conocer un poco más de esas actividades, porque a veces solamente nos quedamos en pensar que el sacerdote es sacerdote y no tienen otras frentes de acción, otras actividades dentro de su vocación y su profesión. No, por ejemplo, yo desde mi cargo, para contar un poquito más desde lo que yo hago, yo soy rector del Colegio San Pedro Claver y también soy un superior regional, es decir, respondo por una región. Y la región mía es Bucaramanga. Aquí está Fe y Alegría, está la Congregación Mariana, está el Colegio San Pedro Claver y hay 2 casas de ejercicios. Entonces, y de alguna manera y una parroquia, una gran parroquia. Casi me queda la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Bucaramanga, me matan mis vecinos. Esos 6 tienen que coordinarse en trabajos regionales y respondemos también a unas necesidades, obviamente religiosas, pero también políticas y económicas. Hemos estado trabajando muy fuerte con todo el proceso de desplazamiento, creando un nuevo modelo de albergue interesantísimo, que ha sido un proceso también. O sea, atendemos también el problema de la educación para niños pobres, pero en el momento del desplazamiento, trabajando con el SJR de la mano. Luego siempre tenemos mucha diversidad de apostolados. Aquí lo importante es a qué nos está llamando Dios y cómo podemos responderle desde lo que hacemos y somos. Qué bonito, Rodolfo. Y pues para nuestros seguidores, le voy a decir Rodolfo porque primero somos primos, segundo, tenemos una bonita amistad desde hace muchísimos años con Rodolfo Padre, que en paz descanse, y con María Cristina, tu mami, y por eso, pues para mí es de gran alegría tenerte hoy en nuestro programa y ya en esta posición de liderazgo en tu actividad como sacerdote y también como rector del colegio. No, Cuéntanos, entonces, digamos, el tema que nos convocó hoy es, estamos enfrentados todos a una realidad que es la educación virtual como algo que nos llegó aceleradamente en virtud de la pandemia, pero que se va a quedar no sabemos cuánto tiempo. Probablemente ya de aquí en adelante muchas cosas sean virtuales y comencemos a tener actividades presenciales. Pero en ese contexto, ¿cuál es la vivencia desde las poblaciones que atiende el colegio, tanto los que tienen capacidad económica como los que no? Uy, ahí hay dos realidades muy diferentes.
en un colegio como el San Pedro Claver, que tiene niños, la mayoría de estrato 4, 5 y 6, algunos de estrato 3 también, muy poquitos de estrato 1 y 2, pero se tienen también. Pero realmente el desafío de tener internet en la casa, bueno, regular o malo, es plausible, ¿sí? Es decir, eh, para poder hacer trabajo remoto es muy necesario. Y en ese proceso, pues uno se encuentra con grandes desafíos. Ahí el gran desafío ha sido más el cómo poder generar procesos de acompañamiento. Es muy importante en eso. Eh, Todos hablamos de una nueva realidad y yo a veces sí entiendo, yo miraba filosóficamente el problema, por eso cuando estuvimos discutiendo el cómo no colocarle a la charla, yo decía, la realidad sigue siendo la misma, pues usted sigue viendo con los mismos. Lo que le ha cambiado es el entorno. Y el entorno, aunque afecta, no significa que haya cambiado tu realidad, porque lo que al final altera tu realidad es tu comportamiento en otras maneras de ser. Yo creo que el que nos metió en este gran problema se llama Gabriel García Márquez. Porque claro, al construir el realismo mágico de la historia colombiana, ciertamente nos coloca en una disyuntiva de que vemos esto como en hipérboles, ¿no? En grandes desafíos. Y pareciera que en el país del Sagrado Corazón de Jesús todo es plausible. ¿Sí? En un mundo narcotizado como el que tenemos, corrupto por otro lado, ¿cómo plantear un proceso de educación? Entonces uno dice, ¿a cuál realidad realmente le respondo? Entonces yo he venido descubriendo con mucho de nuestro equipo es, la realidad es una, y es la que le toca a ti decidir todos los días de tu vida. Lo que sí realmente te tiene que permear en el proceso de vida tiene que ver más con la manera como tú enfrentas tu realidad. Eso sí tendría otra manera de ver la vida. Entonces, cuando uno piensa en una educación para un hijo o escoger un colegio, lo que uno tiene que pensar es qué herramientas voy a darle a mi hijo para este mundo. Eh, Voy a utilizar una figura un poco desafortunada y es cuando uno va a mandar un soldado a la guerra, pues yo lo mando un soldado con un arco y el otro tiene una pistola, pues muy probablemente el mío pierde. ¿Sí? Entonces es como yo puedo de alguna manera eh, equipar de la mejor manera a mi hijo para que pueda desarrollarse durante todos los desafíos que va a encontrar de la vida. Hay una serie de cosas muy difíciles. De las cosas que estamos analizando, voy a utilizar un estudio que hizo la Red Juvenil Ignaciana de los Jesuitas en Colombia, en un estudio que hicieron para un curso, me pareció interesantísimo. Estos muchachos planteaban que el gran problema de la educación en Colombia es que no responde a su contexto. ¿Sí? Es decir, los que tienen un contexto favorable tienen garantizada su vida, su estudio, y mal que bien van a terminar y van a heredar de alguna manera la empresa del papá o una estabilidad económica que los tendrá sostenible. Pero que un niño salga de un estrato muy bajo en Colombia, las probabilidades son de 1 en 1.000.000. O sea, ellos ni siquiera están pensando en salir de su espacio. Entonces, cuando nosotros nos enfrentábamos a este problema de Internet para ellos, ellos decían, no importa, yo me voy a trabajar de ciclista o me voy a trabajar de... El ciclista significa el que recoge a alguien en un sitio y lo lleva en una cicla. O miré de obrero, o miré de celador, o el mundo de la milicia. Eh, pero no la milicia de oficial, sino de soldado de carne de cañón para la guerra que no tenemos. ¿Sí? Luego, el proceso de realidad es el mismo para todos. El problema es yo qué gafas utilizo para verlas. Si yo me quito las gafas, así esté cerca, yo veo a René distorsionado porque mi astigmatismo me tiene fregado. Pero cuando yo me utilizo unas gafas apropiadas, lo que me permite es enfocar la realidad y ver realmente la dimensión del problema que tengo. Entonces, esas dimensiones de los problemas que tienen matices, que tienen colores, que tienen desafíos, que tienen preguntas, lo que le permite a un joven con un modelo educativo muy serio es plantearse realmente soluciones y problemas a sus problemas verdaderos. Entonces ahí tendríamos que empezar a tocar un tema y ya ahí le doy para que pueda preguntar, ¿ves? Bueno, ¿qué tipo de educación tendríamos que tener en Colombia hoy en día? ¿Sí? Y eso es otro problema muy distinto. Pero yo creo que en este momento hay un abismo dentro del proceso educativo público, por decirlo así, que la mayoría de colegios públicos son muy regulares, exceptuando uno. Yo conozco uno aquí en Bucaramanga, ay, se me olvidó el nombre, o sea, el Instituto San José de los Hermanos de la Salle, que es subsidiado por el Estado. Es un excelente colegio,
y es para estratos unidos. Muy bien, es dificilísimo entrar, pero es un colegio excelente. El mismo Colegio Mayor de San Bartolomé nuestro. Es un colegio pensado para gente de estratos muy bajos, que el Estado subsidia y permite hacer formación de muchísima calidad. Entonces, hay una gran disparación. Yo creo en este momento que ojalá, el problema es que en Colombia no se hacen estudios, pero lo que nosotros hemos hecho, el trabajo nuestro en Fe y Alegría es, el gran desafío es ubicar dónde están nuestros hijos, porque muchos de estos papás han tenido que emigrar del sitio donde estaban viviendo cuando matricularon a su hijo. Y búsquelos con COVID. Entonces es un gran desafío. Además, sin hablar de la educación rural, que eso es otro problema totalmente diferente. Sí, en estos días que estaba escuchando una charla acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, veía que los retos para el mundo y particularmente para Latinoamérica en educación están pasando no solamente del tema de la cobertura, que además está asociado a un tema de seguridad alimentaria, sino también a la calidad educativa. Pero son como tres mismos abordajes de la problemática de la educación como la concebimos. Y vendría una cuarta arista que tiene que ver con el modelo educativo, si se adapta, pues porque tenemos un modelo educativo que es tradicional y que está muy enfocado en el conocimiento académico y tal vez no tanto en el desarrollo de las habilidades blandas del individuo. Entonces, en esos cuatro aristas, ¿cuál es la perspectiva que tú ves? Yo creo que ahí sí toca hacer como cuando nosotros hacíamos catequesis. O sea, ¿usted cómo le va a hablar a la gente de Dios cuando tiene hambre? O sea, ¿usted cómo va a sentar a un niño a estudiar con hambre? Esta semana tuvimos en Bucaramanga una noticia terrible, ¿no? Es que a los niños nuestros en todos estos programas de alimentarios les dieron carne de caballo y además inyectada con químicos para ablandarlo. O sea, ahí habla de la corrupción y del problema social que tenemos. Yo creo que sí, el gran desafío es educativo. Pero en Colombia hay niveles de educación a nivel de colegios. En los niveles universitarios yo creo que ha subido mucho, se ha emparejado más hacia arriba, porque también empieza a haber mucho más gente en el mercado, mucho más profesionales cualificados. Y ahora es mucho más fácil sacar un doctorado que antes, o sacar una maestría. Hay más opciones y hay procesos. O sea, uno tiene que hacer inversiones, pero se puede, se puede. Yo me acuerdo que hablaba con el papá de un compañero mío de este que era, que había sido general, llegó a ser general de la compañía, fue tío mío, es tío mío. Y él, su gran logro entraron fue porque fue el primer grupo, hace más de 50 años, el primer grupo que entró siendo bachiller a la policía. Entonces, en este momento, imagínese usted la diferencia entre hoy en día. O sea, hoy en día pensar que alguien no tenga ni siquiera una educación técnica es extrañísimo, ¿no? No significa que no los haya. Lo que digo, en este momento los momentos de cultura y de contexto nos están llevando a ese momento. Pero el gran problema que tenemos en este momento es, me van a regañar, pero bueno, el Ministerio de Educación o el modelo educativo que tiene el colegio, Colombia y América Latina, yo conozco algo de Perú, Bolivia, Argentina un poco menos, tal vez. Brasil es muy distinto, o sea, el nivel educativo en Brasil para colegios es bastante suave, por lo que he podido ver. Han hecho cosas interesantes, pero es muy, académicamente, por medirlo con el nuestro, es muy distinto. Chile tiene cosas interesantes, pero los demás países, Venezuela está en un momento dificilísimo en desarrollos humanos y en desarrollos de contenido, entonces es difícil. O sea, hay una gran disparidad, pero en Colombia los colegios privados van 20 años adelante de los colegios estatales. De la gran mayoría, voy a decir del 95%, porque no conozco todos los colegios estatales, pero del 90% de los colegios estatales, muy probablemente van 20 años atrás de los colegios privados. Un ejemplo sencillo. Nosotros estamos hablando hace 3 años o 4 años con unidades de calidad. O sea, el Ministerio de Educación nos empezó a medir a nosotros unidades de calidad. Yo tengo 17 años siendo aprobado por Icontec. ¿Sí? O sea, yo ya tengo un sistema de gestión de calidad 17 años antes. Cuando ellos me mandan su índice de gestión de calidad, pues hombre, está muy por debajo incluso del que tengo yo.
Entonces, ¿cómo le aplicas índices de gestión de calidad a colegios que no tienen libros, que no tienen recursos, que no pagan el internet, que no tienen agua? Por ejemplo, en Soacha teníamos un colegio de Alegría precioso, y vea, la gran demanda que tenemos con ellos es porque no nos han pagado el agua hace 10 años. ¿Y cuánto vale el agua de un colegio al mes? Sí, o sea, es decir, hay una gran desigualdad que no hay manera de compararla. Y en este momento están hablando ellos de innovación sin tener claro cuál es el modelo pedagógico del Estado. Vea, yo creo que la última gran reforma de educación en el país, la hizo Belisario Betancur. ¿Y cuál fue la gran novedad? Que Belisario Betancur institucionalizó que los niños tenían que tener unos libros. Y Belisario Betancur es la semana pasada, o sea, hace 20, 25 años. Entonces, dentro de ese problema de cambios de generación, de cambios de modelo, de responder a un problema económico, es cierto. O sea, sin hambre, sin futuro, es complicado. La semana pasada estábamos en una charla también con un gran amigo sobre 8 tips para la vida desde un modelo económico. Y invitaron a un grupo de alumnos de un colegio aquí en Florida, de un colegio normal, de barrio. Estos muchachos todos empezaron a plantear dentro de su problema de vida la opción de irse del país. Yo creo que los colombianos, la gran mayoría, se está viendo fuera del país en este momento. Y yo creo que si la educación no es capaz de devolver a la confianza, claro, no es una cosa de la educación, es una cosa del país entero. Yo creo que las crisis son importantes, pero este momento es desesperanzador. O sea, y el problema es que el país solo lo ha tenido la derecha, entonces es muy complicado este problema, porque nos toca, o sea, ¿por qué la gente no ama su país? Y no es que no lo ame, o sea, o sea, no hay nada más rico que ir a Cartagena a comerse una arepa de huevo y a estar un rato tranquilo en la gran casa, pero hace falta que la gente se sienta realmente que tiene oportunidad de transformar este país. Y si no empezamos a sembrar esa semilla desde los alumnos, no hay manera. Y profesores mal pagados, profesores sin esperanza, profesores sin transporte. Vea una escuela ahora que días en el kilómetro 38 de entre Bucaramanga y Cúcuta, en una casa que tenemos nosotros de albergue para gente migrante. Fuimos a saludar a la escuelita, ¿no? Y estos hombres viven en Piedecuesta, viven a 70 kilómetros. Y todos los días se meten en un viaje de 70 kilómetros en moto para llegar a darle clase a niños de 7 de la mañana a 12 del día. Y ven en un aula 30 niños, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en una misma aula. Luego, hablar de desigualdad en este país es muy fácil, pero realmente en este momento, si el Estado no es capaz de realmente de direccionar y de pensar un modelo educativo serio, nos va a colocar en un problema muy difícil a una Colombia que no quiere vivir acá. Con un país fenomenal. Yo he tenido la opción distinta. Yo estudié fuera y mi sueño siempre fue volver. Porque yo creo que hay que cambiar esto. O sea, esto hay que transformarlo. Y no es porque sea bonito o chévere, sino porque creo que de alguna manera tenemos que empezar a decir que esta Colombia sí es posible. Y el lugar donde la gente se enamora de Colombia es en el colegio. Nosotros el año pasado, dentro de nuestros modelos de proyectos que también trabajamos dentro del colegio, el grupo de grado tercero hizo un proyecto muy interesante que se llamaba Yo Amo Santander. ¿Sí? Y al finalizar hacíamos unas entrevistas con los niños, ¿no? Y los entrevistadores eran el colegio nuestro de Barranquilla, unos profesores que vinieron, y le preguntan a una niña, ¿qué fue lo mejor de tu proyecto? Y dijo, que entendí que en Santander están los sitios más lindos del mundo. Le cambió la perspectiva. Y es más, ya le dije a mi papá que mi sueño no es Miami este año, sino que tenemos que ir a conocer las cuevas de San Gil, a caminarlas juntos. Logras cambiar la realidad. Y eso solo lo puede ser si logras enamorar a la gente de este país y de este modelo de educación que tienes. O sea, no hay otra manera de hacerlo. Sí, hace unos años que estuve trabajando con la gobernación, recuerdo que a mí por lo menos me generaba mucha alegría cuando llegaban
niños de los colegios a visitar las instalaciones de la gobernación y a conocer ese mundo. E igual, cuando lo llevan niños que vienen de zonas rurales y lo llevan a un cine, es algo nuevo para ellos. La ventaja del niño es que se sorprende con cosas pequeñas, como no lo hacemos nosotros los adultos, ¿no? Y por eso muchas veces nos dicen, sorpréndete, déjate sorprender de las cosas pequeñas, para que de esta manera podamos construir un mundo mejor. Hace un rato o fuera de cámaras hablábamos sobre modelos de otros países y ahora lo mencionabas, Perú, Chile, y recuerdo que un buen amigo nuestro, Alberto Ávila, me ha hablado de lo que pasó en Singapur. No conozco muy bien esa historia, pero entiendo que ha sido una evolución como un paso gigante desde el punto de vista de la educación y obviamente con el desarrollo de la sociedad como tal. Claro, yo este año, ese era mi sueño este año, poder conocer el modelo de educación Singapur. Teníamos la oportunidad, hemos pedido permiso, solo que el COVID dijo que no. Pues estamos intentando volver a abrir las cosas para poder conocer el modelo en vivo y en directo. Vea, hace unos años, hace unos 10 años, Finlandia y España, sobre todo Finlandia y luego España, arrancaron un modelo de trabajo por proyectos. Muy interesante. Entendiendo que es una cultura muy distinta a la nuestra. Los finlandeses fueron los primeros que dieron este paso, fenomenal. Y ellos abrieron en que el niño iba al colegio y el niño en su modelo de ir entrando a la vida, iba escogiendo lo que a él le interesaba. Entonces, si hoy quería clase de matemáticas, entraba a matemáticas. Si hoy quería clase de español, pues entraba a español. Si hoy quería clase de sistemas, entraba a sistemas. El día que no quería entrar a clase, pues quedaba en el parque, hacía deporte, cultura, baile, danzas, pintura. Lo importante era que estuviera dentro de un contexto. Pero claro, cuando uno ve el modelo finlandés o cuando uno ve incluso el mismo modelo de Singapur, la disciplina no está dada en el colegio. La disciplina viene desde el hogar. Entonces, ¿cuál es la tarea de un colegio? Agregar una hermenéutica para afrontar sus problemas, sus desarrollos y sus vidas. ¿Qué pasó con este modelo tan flexible finlandés? Que surgió una pregunta de Singapur. Claro, obviamente Singapur yo no me atrevería a decir una dictadura, pero sí raya con una fuerza bastante de donde la disciplina es o no es. Ellos han creado un híbrido entre ese modelo finlandés y el modelo que ellos tenían. ¿Cuál era el modelo que ellos tenían? Modelos de clases. Entonces, el muchacho necesita unos contenidos mínimos. Nosotros llamamos unos contenidos, pero también le damos unos proyectos para que entre ese conocimiento, entre un elemento de la rigidez del conocimiento y la capacidad de la creatividad de proyectos, pueda responder realmente a problemas de la vida común. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Usted se acuerda de su colegio, René? El 90% de lo que enseñaron en el colegio probablemente no le sirvió para mucho. Fuera de sumar, restar, multiplicar, era importante, si no, no le sirvió para el negocio. Leer y escribir. Lo demás pareciera relativo. Pero ¿qué tal que a usted no le hubieran enseñado biología? Usted no se hubiera enamorado de la medicina. ¿Sí? Entonces, pues, a veces uno dice, pero ese conocimiento extra que me dan, ¿para qué me sirve? Para poder afrontar otro tipo de problemas, para abrir la mente. Yo me acuerdo cuando estudié ingeniería, yo decía, ¿qué cantidad de cálculo? ¿Esto para qué sirve? Para que aprenda a pensar otros problemas, otras cosas, otras dimensiones, ¿no? Y cuando llegué a cálculo 3 y ponían a rotar dos figuras, o sea, que se cortaran y hay el área entre esas dos, yo decía, pero ¿cómo hago para desarrollar integrales triples? ¿Eso para qué me va a servir en la vida? Pues a mí me enseñó eso, que me servía a mí para aprender a ver el mundo desde otros puntos de vista. Y lo que uno a veces desecha es que uno cree que hay conocimientos más importantes que otros. Singapur lo que ha hecho es, todo conocimiento es importante, pero necesitamos que el conocimiento se afiance a través de proyectos que le peguen en la vida. Ese modelo ha tenido un éxito impresionante. Llevan los últimos 5 años teniendo el índice más alto académico a nivel institucional. Pero no solo académico, sino que se han descubierto, que ya se ha empezado a medir, en Colombia todavía no tanto, que hay otro tipo de habilidades que han ido desarrollando que son funcionales para el proceso del desarrollo humano del área de Singapur. Y estoy hablando de un régimen totalitario.
Es interesantísimo. Los japoneses han hecho algo parecido y vienen ahí detrás de ellos, que también es muy, muy interesante. Muy, muy interesante. En claves, obviamente, con desarrollos tecnológicos. Pero vea usted de la cosa más interesante. Cuando estuve analizando el modelo de Singapur, yo creí que lo principal era lo tecnológico. Y lo mismo que en Japón. El primer instrumento tecnológico que le entregan a un muchacho de ellos es un abaco. ¿Sí? Y entonces dice uno, pero ¿para qué un abaco? Porque es que un abaco te enseña, es el primer modelo de máquina que hay. No le entregan un teléfono. Nosotros queremos saltarnos los procesos de aprendizaje. Hay un colegio en Estados Unidos, no me acuerdo en este momento el nombre, donde están los hijos de los grandes dueños de las empresas tecnológicas. El elemento primero que les quitan es la tecnología. ¿Por qué? Porque necesita que aprendan a pensar. Es la primera gran tarea. La educación preescolar y de primaria se tiene que centrar en dos cosas fundamentales. En un área del desarrollo de lo social, es decir, es el momento donde ellos aprenden a trabajar con otros, a soñarse con otros, a trabajarse en equipo. Nosotros hemos desarrollado desde ahí un área de educación por ámbitos. Entonces, por ejemplo, a los niños, a ellos sí les preguntan qué quieren saber. Entonces dice un niño, yo quiero saber de tiburones. Todos de tiburones, tiburones, tiburones. 18 niños dicen 14 tiburones y 2 estrellas de mar. ¿Tú qué les vas a enseñar? Pues el mar. Y conviertes tu aula en un mar. ¿Y cómo la conviertes? Los niños tienen peces, tienen una lámpara, tienen algo, y construyes toda una narrativa en torno al desarrollo del proceso de ámbitos. Eso le genera un conocimiento. Entonces, la profesora de inglés, ¿qué tiene que hacer a entregarle? Pues obviamente a enseñarle los colores, pero los colores que ven en el mar. Tiene que enseñarle a la familia, pues el papá pez se llama de esta manera, la mamá pez. En biología, pues aprovecho y les enseño que el mar es un ecosistema. ¿Y qué es un ecosistema? Son muchos juntos. Y empieza uno a construir conocimiento. Y ese ámbito está ahí. Pero el otro ámbito, o sea, el ámbito social es muy importante, el ámbito del conocimiento es muy importante, pero usted tiene que empezar a señalar la oportunidad de trascendencia. Y es que ellos se empiecen a conocer con nosotros. Y eso es importante en cualquier modelo educativo en este momento. Es la toma de la posibilidad de que el alumno vuelva sobre él y se descubra. Entonces, por ejemplo, un niño hace una pataleta. Usted tiene que esperar a que se calme y cuando se calme decirle, ve, ¿te diste cuenta que hiciste? Hay espacios de tiempo fuera, hay una serie de herramientas que los papás tienen que tener. Muy diferente del modelo que hemos venido trayendo en este momento en Colombia. En Colombia pareciéramos la sociedad de la aspirina. Usted tiene un dolor y yo le doy una aspirina. Somos automedicados. ¿Qué es decir? Que el niño no sufra. Se va a traumatizar. Vea, si Aristóteles no se hubiera aburrido, no estaríamos en el mundo que tenemos hoy en día. Si García Márquez no se hubiera aburrido como se aburrió en su tierra natal, no escribe 100 años de soledad. O sea, no le permite leer 100 años de soledad. Él tuvo que reinventar su imaginación en un pueblo donde no pasaba nada. O sea, en un pueblo donde llegaba el tren una vez a la semana. Y el tren se convierte en una narrativa que le une a otras cosas. Entonces, Singapur lo que hace es eso, conectar los ámbitos del aprendizaje con los ámbitos sociales, con el ámbito del liderazgo y desarrollar lo más integralmente posible al alumno. Y en una sociedad disciplinada. Entonces, claro, los papás apoyan el modelo educativo. Aquí en Colombia, uno tiene que educar con la ley en la mano. O sea, yo tengo que responder, me regañó la niña, eso es traumático para mi hija. Hombre, mujer, si el niño no aprende a manejar la frustración aquí en un ambiente controlado, en un ambiente hecho para eso, no lo va a manifestar ni lo va a poder controlar en ningún momento en su vida cuando no tenga una herramienta y una estructura armada para ello. Luego, Singapur es una experiencia importante. Yo espero realmente estar el otro año. He leído algo sobre ellos, pero esperamos poder conocerlos. De verdad, ojalá cuando haya ido y pueda ir, le escribiré para que volvamos a vernos, poder venir a contar un poco más de cerca ese modelo que hemos venido estudiando de lejos. Yo creo que si Colombia invirtiera más en investigar las cosas masivamente a nivel educativo en Colombia, yo creo que podríamos hacer un cambio generacional importante. Yo sí quiero que sepan
que creo que el 95% de las instituciones de este país están generando procesos de cambios serios en la educación, en los modelos de educación que tenemos. Oye, qué interesante. Todo lo que has comentado me hace pensar que, como sucedió con el sector de la seguridad social, a veces en Colombia somos importadores de ideas sin ver el contexto, sin aterrizarlo a las circunstancias y a algo que mencionaste que me parece vital y es a la parte cultural, que se ha revelado ahora con la pandemia. Digamos, las ciudades con mayores indisciplinas o índices de indisciplina social, pues han sido las que más han tenido la propagación del virus. Y finalmente, al no revisar el contexto, sino solamente tratar de ver, oiga, esta gente implementó este modelo, copiémoslo, pero copiarlo no funciona. Por eso las estrategias de benchmarking o referenciación competitiva son, vaya, mire, pero traiga esas ideas y trate de adaptarlas a las circunstancias reales de nuestro entorno. Eso es lo que hacen las organizaciones. Pero me parece que ha sido muy interesante explorar todos estos escenarios porque nos aterriza un poco a lo que puede estar ocurriendo y lo que seguiría ocurriendo si seguimos importando modelos simplemente porque en Finlandia lograron tal cosa, porque los de Singapur lograron tal resultado en nivel académico. Sí, pero ¿cuál es el contexto cultural, social? Y muy interesante lo que mencionas, porque hoy en día lo vemos inclusive en nuestras familias. Dos cositas que me interesa que abordemos. Uno, la baja tolerancia de los niños a las pequeñas frustraciones. Y en ese mismo orden de ideas, la libre accesibilidad a la tecnología, a los celulares desde muy pequeñitos, a las tablets, al internet libre. Y eso me parece que también puede generarnos en el corto y mediano plazo una situación complicada desde el punto de vista de la educación. Vea, el problema de contexto, revise la Constitución Política de Colombia. Eso es como si la Constitución Política de Colombia está hecha como para que fuéramos ángeles. O sea, una sociedad entre la sueca y la danesa puesta en Colombia. Además, sin legislar por nuestro Senado. O sea, que realmente tenemos un problema, no solo en la educación, sino también en el modelo político del país. Mira, yo sí creo que la tecnología es necesaria en nuestros niños. O sea, lo creo. Pero como todo en la vida, en su justa medida. De los estudios más interesantes que presentó ahorita una universidad en Estados Unidos es que se descubrió que en este momento de estudiar mediados por la tecnología es que nuestros hijos no eran digitales. Y eso es una realidad total. O sea, nuestros hijos no es que fueran digitales. O sea, el pensar, el diseñar, el programar, el construir, no eran necesarios. Lo que ellos se habían convertido era en unos consumidores de redes sociales. O sea, yo creo que, por ejemplo, un niño de 3 años está haciendo pataleta, una mamá coge su celular, YouTube, programas de diversión, y automáticamente los conecta ahí. Hágale. Y entonces dejó de patalear, solucionado el problema, creaste un problema. O sea, porque el niño la única manera como se va a calmar es eso. En mi época, la manera de calmarlo a uno era dándole una vuelta en el carro a la manzana. Sí, yo sí creo que la tecnología es necesaria y tenemos que aprenderla. Pero yo creo que el papá tiene que entrar con él a vivir la tecnología. El lío que tenemos es que nuestros papás no tienen tiempo para ello. Sería muy bueno que hicieran un estudio a nivel, los que están conectados hoy, ¿quiénes realmente le dedican tiempo a sus hijos de calidad? Nosotros le dedicamos tiempo. Pero mire y verá que ¿quién está criando a nuestros hijos? Las niñas que nos colaboran en el servicio de casa. Los niños llegan del colegio y pues ellas están haciendo aseo y tiene hambre, le dan de comida y siéntese a estudiar. Si estudió o no. Una mamá llega a las 7, 8 de la noche cansada y tiene que hacer 4 tareas, este niño ya no las hizo. Entonces, dentro de ese problema, yo sí creo que los papás tienen que aprender a estar con sus hijos en el celular. Y la gran pregunta es el para qué ese celular.
Si no, el niño no sabe por qué, puede pasar que un niño a los 2 años prefiera tener el celular de la mamá porque cree que es algo importante para la mamá, y si tiene el celular, tiene la mamá. O sea, ¿qué es lo que están viendo nuestros niños? Que nosotros estamos pegados al celular. Yo creo que para mí la pandemia ha sido un gran desafío, es porque me ha permitido alejarme del celular. Me he pegado más al computador que al celular, porque pues obviamente el trabajo otra vez se ha convertido en mi herramienta. Tanto así que cuando me mandan los links, yo automáticamente lo mando al correo porque necesito conectarme desde el computador, que se me hace más fácil por la pantalla, ya los ojos. Pero yo sí creo que la tecnología es necesaria y hay que aprenderla. Y estos niños tienen algunas intuiciones, pero nos toca acompañarlos en construir algo que viene siendo un referente importantísimo en la educación, y es que el niño aprenda a decidir, o en palabras educativas, a discernir para qué usa el celular, o cuándo lo usa, o cómo lo usa. Si no, se convierte en un consumidor. Y hoy esta tarde estábamos en un curso sobre ecología, y realmente todo está montado para que usted consuma. Y el celular es el principal consumidor. Entonces, si usted a través de esta herramienta, que ya es parte del cuerpo, quítele usted a un adolescente el celular y dirá, papi, me quitaste la vida. O sea, la respuesta no es, no me castigo, me quitaste la vida. ¿Y ahora qué voy a hacer? Claro, obviamente los chinos son mucho más inteligentes que nosotros, ya le ha quitado la tarjeta SIM, él tiene otro teléfono en el cuarto al cual se conecta, y pues después de llorar, él sabe que sigue conectado. O si no, ha bajado su WhatsApp a su computador, que también está en el cuarto de él, y ahí se arriesga. ¿Qué es lo que pasa con las tecnologías? Que nuestros hijos en las redes sociales tienen demasiadas cosas, tanto buenas como regulares como malas. Si yo no lo acompaño en esos procesos, es muy difícil. Pero créame, uno se encuentra con alumnos en la universidad de 18 años o más, que los papás me llaman a decirme, ¿usted será que me deja ver las notas de su hijo, de mi hijo? Es que yo estoy pagando. Y le dije, vea, su hijo es mayor de edad. La única manera que usted vea las notas es que su hijo en su casa le abra el portal y las vea. Porque han perdido los papás toda autoridad. Yo creo que un papá tiene que tener una autoridad sobre los hijos, y una de las pérdidas de autoridad, normalmente uno se da cuenta cuando un papá pierde la autoridad sobre un hijo, cuando la relación del celular con su hijo es directamente proporcional a la pataleta que hace. Entonces, ahí es un problema serio. El tema de la frustración y la tolerancia. Vea, yo sí creo, pues de las cosas que he leído, y eso ya es mucho más desde la psicología o desde la teología, si quieren, es que el sufrimiento nos permite resignificar la vida. Ningún sufrimiento es fácil, ni ningún dolor es fácil. Pero a ti te enseña a valorar las cosas que tiene. Si yo no permito que mi hijo sufra desde pequeño y se dé cuenta que tiene que él mismo recuperarse, le elimina 3 cosas fundamentalmente. La primera que le quita es la capacidad de resiliencia. La resiliencia es un concepto que viene de la ingeniería, que es la capacidad de recuperación del ser humano. Y el niño la desarrolla bien en el estuche de todo ser humano, y hay que desarrollarla, dicen algunos autores. Otros dicen que viene o no viene. Yo creo que puede que no venga en gran cantidad, pero uno la puede desarrollar. Yo, por ejemplo, la he desarrollado. No era muy tolerante y me ha tocado aprender a hacerlo en la vida. Y es importante la capacidad de resiliencia. El segundo elemento es el reconocimiento del amor propio. Si yo solamente me vuelvo un egocentrista o con un yo tan grande que nadie más cabe en mi vida, sino solo mi deseo profundo, termino por construir pequeños emperadores, es la palabra que utilizan los psicólogos, pero realmente son pequeños asesinos, es decir, pequeños que van quitando la vida. Y quitan la vida porque los papás no tienen capacidad de maniobra, ni nadie alrededor tiene capacidad de maniobra. Y lo tercero es que nos elimina la capacidad colaborativa.
Si una persona se frustra cada vez que otra persona le dice no, o no le permite construir cosas o elementos, le elimina la capacidad de trabajo en equipo. Si usted sueña trabajar en una gran empresa, el único test que usted tiene que pasar perfectamente es el test colaborativo. Google, Microsoft, Mac, Apple, cualquiera de las grandes empresas, lo primero que mira es su resiliencia, su capacidad colaborativa y su capacidad de construcción con otros. Por eso todo el mundo me dice, pero ¿por qué es tan difícil conseguir trabajo hoy en día? Porque usted alguno de esos tres elementos no lo tiene claro. Y eso se aprende siendo niño. Usted puede ser muy bueno, pero usted siempre va a necesitar de otros. Y eso es realmente eso. Por eso me dice, ¿por qué usted la frustración es tan importante en la formación? Yo no creo que haya que crear espacios de frustración. No lo creo. La vida de por sí es dura. Pero lo que yo no puedo decir es que cuando un hijo mío se encuentre en un proceso de frustración, yo salga a corregirlo. Él también tiene que aprender y desarrollar elementos en la vida para poder solucionar esos problemas de frustración. Muy bien, súper interesante tema. Rodolfo, quiero darle la bienvenida a la R de AIR, a la doctora Maisabel Rodríguez, quien además de saludarte y darte las gracias por aceptar la invitación de hoy, tiene algunas inquietudes que compartir con nosotros. Bienvenida, Maisabel. Muy buenas tardes, muchas gracias. Primero quiero presentar una inquietud y un comentario hecho por el doctor Alberto Miguel Ávila, un gran amigo nuestro, y es la siguiente. Me gusta la claridad de la comunicación como la has compartido. A mí me impactó el libro Basta de Historias, donde Andrés Oppenheimer revisa y analiza los resultados de los modelos educativos de varios países, con diferentes modelos económicos, políticos y sociales. Ahí revisan el de Singapur, incluso Finlandia. Un profesor es mejor remunerado y reconocido que un médico y un senador. ¿Cómo adaptamos algunos modelos exitosos, como lo relaciona Andrés Oppenheimer? ¿Se necesita algo de disciplina y autoridades del Estado? Qué pregunta tan difícil. Yo invité a Alberto Ávila a que estuviese en sala y pudiésemos interactuar. Parece ser que no ha podido accesar, pero tengo el honor de presentarla. No, bien, Isabel. Con qué alegría conocerte. Había escuchado mucho, René, de ti. Qué bien. Mira, yo sí creo que cuando estuve ahora en Canadá, hace más o menos un año, de las cosas que me sorprendía a mí, es que un médico, teniendo que haber hecho 2 carreras más que un maestro, o sea, un médico ya especializado, ¿sí? Un médico top, tenía que haber hecho una carrera primero, luego estudiaba medicina y luego se especializaba. Un rector de un colegio tenía su carrera en educación, su especialización, su maestría y su doctorado, más o menos al mismo tiempo. La diferencia salarial entre un médico y un odontólogo al año son $10,000. La diferencia actual en Colombia entre un médico normal, es decir, pues es que no, un médico especializado que opere corazón normalmente, con un docente top 14 del número en el colegio San Pedro Claver, gana 10 veces menos. Sí. Realmente la diferencia es, uno diría, pero es que no importa, es la vocación. No, yo creo que mis maestros, muchos tienen que tener 2 trabajos para sostenerse. En Brasil pasa lo mismo. O sea, en Brasil me sorprendió porque los profesores no trabajaban sino 3 horas diarias. Salían 3 horas diarias de un colegio, 3 horas a otro colegio, 3 horas a otro colegio, 3 horas. Y buscaban tener 4 colegios en el día para poder tener el salario, para poder tener una vida decente. Yo sí creo que si dejamos de mirar, hay que romper 2 cosas. Para alguna gente, la educación es un negocio. Los pilotos de la compañía tienen una ventaja y es que lo que ganan ellos lo reinvierten en el colegio. Nosotros en Bucaramanga creo que somos los que mejor pagamos.
y yo quisiera poderle pagar más a mis alumnos. Y se consumen el 76% del presupuesto del colegio. Y no tengo más, o sea, no, y no puedo darles más porque si no, entonces no pago agua, luz, teléfono, infraestructura, tecnología. Yo sí creo que el Estado tendría que tener una palabra en eso. Y por eso decía yo creo que al inicio, en uno de los momentos que decía yo es, no es posible que la última gran reforma, es que ellos dicen que han hecho grandes reformas, cada presidente dice, pero la última gran reforma que realmente fuera significativa en el modelo de aprendizaje de nuestros alumnos la hizo Belisario Betancourt. Los demás han hecho parches y colocan los temas de moda para ellos, pero son temas que, lo que digo, van 10 años o 11 años. Por ejemplo, nosotros empezamos a hablar de calidad educativa, lo que decía, o de innovación empezamos a hablar el año pasado, y nosotros yo llevo 12 años desarrollando, el Colegio San Pedro Claver lleva 12 años desarrollando su modelo de robótica, y no por nada es el campeón nacional de robótica de la ciudad, y he tenido 2 campeones mundiales de robótica. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante, o sea, pero eso es un modelo de innovación totalmente distinto. Yo creo que Juan tiene toda la razón. Si no hay un Estado serio, claro, con políticas claras, por ejemplo, ¿cuántas demandas hizo nuestra gran FECODE para que los maestros no volvieran al aula por pandemia? Yo entiendo el riesgo, pero ¿ustedes creen que un alumno, me decía una amiga que trabaja en el Estado, vea, de mis 18 niños en aula, se me perdieron 16, no sé dónde están. Y entonces me van a echar del trabajo porque me tengo que ir a buscarlos. Entonces iba buscándolo en los barrios del norte de Bucaramanga, ¿dónde están sus niños? Y descubrí que los niños se fueron de ahí porque no tenían plata para pagar la pieza. Es una realidad total. Yo sí creo que mientras el país esté pensando en no priorizar la educación, vamos a tener grandes dificultades sociales. Ajá. Sí. Tengo 3 comentarios. Voy a permitirme leer uno que está en nuestras redes sociales para luego presentar los otros 2. Este es única y exclusivamente de lectura. Edgar Bolaño dice, como educadores, en la familia y en la escuela es un reto el diálogo interdisciplinar con profesionales afines, vinculando la opinión de los mismos jóvenes y niños. Y felicita a AIR Gestión y por supuesto a nuestro ponente el día de hoy por tan interesante conversatorio. Tengo 3 comentarios, Rodolfo, y el primero es que estamos sobrediagnosticados con cuál es la problemática, pero ¿cómo cambiar el curso? Porque todos sabemos la inequidad, todos conocemos un problema con una palabra que de pronto sea una de mayor frecuencia en el país, que lastimosamente no me gusta pronunciar, pero es la corrupción. ¿Y por qué compararnos con Singapur y con Finlandia? Cuando somos diferentes. Y diferentes desde el mismísimo ingreso per cápita. Singapur tiene $65.977, reportó en el 2019. Finlandia tiene 50.152. Y Colombia tiene 6.667. O sea, eso no me da una medida de comparación. Ese es mi segundo comentario. Y el tercero es la virtualidad, muy a pesar de lo que esperábamos todos y es mayor acceso, pues la inequidad hace que no tengamos mayor acceso, sobre todo en poblaciones donde hay limitaciones geográficas, acceso, telecomunicaciones, lo comentaba yo en un conversatorio anterior. El META en el último trimestre de 2019, el acceso a Internet estaba en el 19%. Muy seguramente ya ha aumentado, pero eso per se hace que la educación no esté al acceso. Eso limita. Y este coletazo de esta virtualidad, muy seguramente con respecto
a la vinculación reciente que hizo nuestro expresidente a la OCDE, a la OCDE, pues nos va a dejar muy mal parqueados porque sus niveles son de alta exigencia. Y adicional a esto, nuestras pruebas saber, nuestras pruebas ICFES de reconocimiento en quinto, octavo, décimo, noveno, 11, cómo este coletazo va a ser muy horrible. Mira, son muchísimas preguntas diferentes. Vea, yo creo que la interdisciplinariedad es el futuro de la educación a nivel colegios. El lío que tenemos en este momento los colegios, muchos colegios venimos trabajando proyectos, sentar a varios maestros a construir proyectos, a encontrarse, a relacionarse, y no solo San Pedro, muchos colegios, aquí incluyendo colegios académicos, como voy a nombrar, muy famosos aquí, que son número uno en el país a nivel académico que tiene Bucaramanga. Bucaramanga tiene colegios muy top, están en el top 5 todas las veces en calendario B, son fenomenales. Competir contra ellos académicamente es imposible, pero han empezado a incurrir dentro del problema de la interdisciplinariedad. Yo creo que eso es fundamental y es el gran sueño de todos los colegios. Nosotros trabajamos mucho en eso. ¿Sí? El desarrollo de nuestros PI está clave en esa cosa. No es fácil. No crean que es tan fácil. Y entenderlo no es sencillo. Pero yo sí creo que, por ejemplo, Fe y Alegría, su modelo de innovación, tiene que ver con eso. Y mucho más osado que el que hace el San Pedro Clave. El lío que tienen ellos es una cosa de contexto, ¿no? ¿Qué hago yo con estos niños con hambre? ¿Qué hago yo con estos niños que no quieren estudiar? ¿Qué hago con estos niños que tienen la preocupación de que salen y tienen que responder a un pandillismo? Y tienen un problema de microtráfico y tienen un problema de adicciones, y que yo también lo tengo, no crean que ustedes, que los colegios de estrato alto nos salvamos de eso. Además es más sencillo, sus hijos piden la droga a través del WhatsApp, entonces ya no hay problema de que se expongan mucho, se lo llevan a la casa. Entonces en ese problema social estamos todos. ¿Qué es la ventaja de los niños de estrato alto? Que tienen futuro, es decir, tienen posibilidades, los papás tienen recursos para ello. Y la interdisciplinaridad será el éxito del modelo educativo nuevo. ¿Qué desafío tenemos nosotros? Que la universidad lo entienda. Nuestras universidades no están haciendo procesos de innovación. Ellos están haciendo procesos de emprendimiento y la educación va hacia el emprendimiento y no hacia la innovación. Claro, la innovación tiene un componente fuente de emprendimiento, pero no es el único. Tiene que ver con una totalidad de capacidad de relacionamiento de saberes. Y eso la universidad todavía no lo ha entendido. Y no lo ha entendido porque esto es un mercado. Entonces, pues, médicos, ¿cómo le va a decir a un médico que aprenda de espiritualidad? Pero lo necesita, porque en los momentos cuando pierde a alguien debe ser duro responder a ese problema. Vea, ¿por qué compararme con los grandes? Es que yo sí creo que uno tiene que competir con los buenos. O sea, yo voy a hacer yo estaba estudiando en Madrid y en mi último día, antes de venirme para acá, el Millonarios se enfrentó al Real Madrid. Nos metieron 8-0. Yo no soy hincha del Madrid, mi corazoncito está por ahí atrás, hay un muñequito que es el Atlético Bucaramanga. Y yo estaba en el estadio ese día ya, estaba llorando. ¿Cómo nos meten 8-0? Y además era la sede, ni siquiera la titular del Real Madrid, porque estaban jugando los que no jugaban. Si uno no juega contra los grandes, no se medirá saber realmente cómo está en la vida. Yo, obviamente, tengo 9 colegios de referencia, que son los 9 colegios de la Compañía de Jesús, que todos son de un nivel muy alto, pero también estoy referenciando con los de Bucaramanga. Y tengo colegios muy top con los que incluso me he descubierto que poder hablar con los rectores me enriquece y me ayuda a construir la idea. Y lo segundo es que tengo que aprender de ellos, porque ellos han hecho cosas. Yo no tengo que copiarlos a ellos, pero sí tengo que aprender cuáles fueron las preguntas que los llevaron a ellos a eso. Entonces le preguntaban a Florentino Pérez, sus jugadores, ¿por qué son tan buenos? Porque yo les pago para que corran. O sea, si ellos no me cumplen y yo les doy todo, porque era el minuto 93 y seguían corriendo los del Real Madrid y los de Millonarios parados. Estaban asustados. Si los nuestros no aprenden a pararse en el mundo de los grandes, seguiremos pensando en pequeño. Yo sí creo que hay que trazar un horizonte amplio y tenemos que aprender a crecer. Claro, La experiencia,
Sí, Perdóname, cuando yo decía de por qué compararnos con ellos, no me refería a no tener un estándar, un goal estándar alto. Por supuesto que no. Me refería es que hay que solucionar de base cómo llegar a ello suprimiendo todas nuestras problemáticas que no me permiten llegar a eso. vea, el lío es que las problemáticas no se van a solucionar solas. La única manera de poder es empezar a sembrar. Ujú. Sea, yo sí creo que, es decir, tenemos que tener horizontes y estándares muy altos, pero tenemos que saber que la única manera es que cuando ese alumno sale de ahí, por lo menos éticamente, moralmente, socialmente, políticamente, esté comprometido con Colombia. En este momento yo puedo decir que el 60% de los alumnos de San Pedro lo logró. El otro 40% no lo logró porque tienen demasiados recursos. Ese es el problema de serio. El que tiene demasiado, pues si voy a tener demasiado, pues seguiré siendo dueño de esto. Es el modelo que tiene montado aquí. A veces yo siento que Colombia es como una finca, ¿sí? Y el patrón dice qué hacer y los demás pues obedecemos. Ese modelo se repite todos los días. Y el gran desafío de la educación es que tiene que intentar romper esa dinámica. Pero si usted la rompe muy duro, le van a decir que es blanco, pero tendría que ser rojo. Entonces, es muy complejo. Estoy intentando citar colores. Es que es un tema político muy difícil. Yo sí espero que algún día algún presidente realmente sea sensato y realmente no le meta tanto dinero a la guerra y si le meta mucho. Imaginen ustedes ese dinero de la guerra, un país sin guerra, con todos esos recursos de la guerra puestos a la educación. Así se roban el 40% que es lo que se roban de nuestro país. Con ese 60% nosotros tendríamos el país. Ujú. Sí, en el modelo usted ha hablado que se reinvierte todo. En la ciudad tenemos un colegio privado que efectivamente reinvierte el 100% de sus ingresos al mejoramiento y le apuntan a, a pescar los super estudiantes, llevarlos a un nivel muy top y arrastrar a todos los demás. Y efectivamente han estado encarretados con robótica. Es el Neil Armstrong School con una muy buena posición y el colegio no es de nadie. El colegio es de todos y todos los recursos se reinvierten y ya llevan en robótica más de 6 años con participaciones nacionales y mundiales. Eso, mi corazón está en el NAS. Por Claro. eso conozco el NAS, súper lindo. Doctor René Abello. Bueno, oye, muchas gracias, Rodolfo. Yo creo que ha sido súper enriquecedora esta charla de hoy. Mm, Pensé que nos íbamos a enfocar mucho en las diferencias de accesibilidad y miren qué bonito haber podido tener toda una perspectiva amplia, muy enriquecedora sobre lo que tenemos hoy en día y lo que podríamos tener en el país si desarrollamos nuestro modelo educativo de otra manera. Vamos a compartir bueno, Rodolfo, quiero pedirte que nos des un mensaje alentador de despedida porque ahora vamos a colocar un videito al final y me parece que ha sido muy rico escucharte y para mí es motivo de gran alegría. No, René, a ti y a Isabel, que pena, muchas gracias por la invitación. Vea, sueñen por este país, vibren por este país. Yo creo que los buenos somos más. No dejen que nos lo conviertan en una dictadura por ningún lado. Yo creo que tenemos que creer en la educación de nuestros hijos. Hay que invertir en eso, hay que seguir soñando en eso y sobre todo, dedíquenle tiempo a sus hijos. Vea, los colegios no somos, nosotros nos educamos de formar en una interdisciplinariedad, pero la gran formación viene de los hogares. O sea, ahí es la clave de la educación. Nosotros lo que hacemos es pulir, pero los valores se aprenden en casa, los compromisos se aprenden en casa, los sueños se aprenden en casa. Así es. Muchas gracias. A ustedes, Hogar, familia, Dios. Bueno, Rodolfo, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor, como digo, y ahora quiero invitarlos, antes de que terminemos, a ver un corto video de uno de los programas que hemos lanzado, precisamente un curso sobre abordaje inicial de COVID-19, y vamos a ver este video, por favor.
Saludos. Queremos darte la bienvenida a la segunda cohorte del curso Abordaje Inicial del Paciente con COVID-19. Y esta segunda cohorte es gracias a la confianza que todas las personas que han tomado este curso han depositado en el equipo técnico y científico de AIR Gestión. Así que te damos la cordial bienvenida. Inscríbete ya y toma esta experiencia de formación para enfrentar esta enfermedad que tanto nos ha dado que hacer. Bienvenido. Bueno, es muy sencillo, simplemente tienen que entrar a la página web de AIR Gestión, www.airgestion.com. Ahí van a encontrar un enlace de capacitaciones y ahí directamente pueden inscribirse para este curso. Está preparado con todo amor, pero sobre todo con un nivel técnico-científico bien exigente. Les agradecemos mucho, Rodolfo, y a todas las personas que se conectaron. Isabel, gracias por la participación de todos. Les recordamos que este programa queda grabado en Facebook para que lo sigan compartiendo y estudiando esta información tan valiosa que hemos tenido hoy. Nuevamente, gracias, Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Feliz tarde para todos. Perfecto.